Como cristianos muchas veces hemos escuchado que la fe y la razón no van juntas, sino todo lo contrario, que una elimina a la otra, que van por caminos separados, que una persona que es creyente, que tiene fe en Cristo o fe en cualquier otra religión, significa que no está usando buen uso de la razón, o sea que no está siendo lógico. Pero si vemos a la frase del célebre teólogo y filósofo William Lane Craig, dice: la fe es confiar en aquello para lo cual tienes buenas razones para creer que es verdad. Y esta frase más que nada es para los cristianos, para los que creen en el Señor. Esto quiere decir que no tenés que andar con la razón en un bolsillo y con la fe en el otro y esperar que estos dos nunca se crucen. Fíjate lo que dice el teólogo J.P. Moreland. Dice: sí, se puede argumentar a favor de la fe cristiana, ya que simplemente no es verdad que la gente no puede ser persuadida racionalmente. Y otro teólogo, el Dr. William Craig, completa esta afirmación a la de Moreland diciendo: si bien es cierto que nadie viene al conocimiento de Dios y encuentra a Dios sin la obra del Espíritu Santo, también es cierto que al presentar argumentos y evidencias a favor de la fe cristiana, uno no está trabajando aparte o en contra del Espíritu Santo, sino más bien uno confía en que el Espíritu de Dios usará los argumentos y evidencias como medio, esa palabra es muy importante, como medios para atraer a las personas a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere usar una metodología lógica para explicar su fe o para racionalizar su fe cristiana? Un ejemplo que se me viene a la mente es el de los asnos y los burros. Ustedes sabían que cuando un asno se siente atacado, forma un círculo con su misma especie, con su comunidad, y rodean al atacante y le pegan con las patas traseras. Esto se asemeja mucho a lo que ocurre en el mundo cuando un cristiano quiere explicar su fe de una forma para argumentar o para tener un debate sano. Entonces, en este ejemplo podemos ver que hoy en la sociedad no existe el debate sano, no existe a grandes rasgos en la jerga común de las personas en el pueblo, no existe el respeto y la dignidad hacia una creencia o una postura contraria a lo que uno piensa. Pero solo para ejemplificar un poco más, si lo llevamos al ámbito de la diplomacia, de los grandes diplomáticos que hoy están en nuestros tiempos, los presidentes, los gobernadores, la gente de Estado que tiene poder sobre el pueblo y que su responsabilidad es ser diplomático, significa que cuando se encuentran con una postura contraria, su responsabilidad es poder charlarlo de una forma que dignifique a la persona y que sea respetuosa hacia todo el pueblo que la otra persona representa. ¿Se imaginan si cada diplomático de cada país se pone en contra cuando se presenta una creencia o una postura en la que él no está de acuerdo? Sería el caos en la tierra. Una tercera guerra mundial ocurriría, y eso estuvo cerca de pasar cuando Kim Jong-un y Donald Trump se cruzaron en Twitter. Por más que ellos tenían creencias diferentes, por más que ellos tenían un montón de cosas en las que pudo haber una pelea o una discusión o un debate, decidieron presentarse mutuamente cara a cara en persona y solucionar sus problemas y sus diferencias de una forma más pacífica. Y a grandes rasgos ese es el propósito y el fin de la lógica detrás del cristianismo, es poder demostrarle al hombre pensante postmoderno que el cristianismo es una opción intelectualmente viable. En cada cultura, en cada región de donde proceda el ser humano, todos tenemos una cosmovisión, una visión que nos plantea el mundo alrededor nuestro y que gracias a ella nosotros podemos tomar una creencia y también atraer significado a nuestras vidas. Pero para que una cosmovisión de X cultura sea intelectualmente viable, tiene que plantearse 4 cuestiones o 4 puntos o 4 preguntas de las que tiene que ser procesada por un filtro. Y estas 4 son: número 1, origen; número 2, significado; número 3, moralidad; y número 4, destino. En esta primera parte solamente vamos a tener tiempo para tratar las primeras 2. Es imposible preguntarse el origen del universo, del cosmos, sin tener el debate clásico del Big Bang contra la creación divina. Es por esto que me tomé la tarea y el tiempo de investigar un poco estos 2 puntos de vista que a grandes rasgos parecen ir contrarios entre sí, pero que los dos plantean la misma incógnita. El famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, en su libro Astrofísica para gente apurada, dice así, y lo cito parafraseando: ¿qué pasó antes de todo esto? ¿Qué pasó antes del comienzo?
los astrofísicos no tienen idea. O más bien, nuestras ideas más creativas tienen poca o ninguna base en la ciencia experimental. En respuesta, algunas personas religiosas afirman, con un tono de superioridad moral, que algo debió haberlo empezado todo, una fuerza mayor que todas las demás, o una fuente de la que todo emana, una causa primera. Para esas personas, ese algo, por supuesto, es Dios. Pero, ¿y si el universo siempre ha estado ahí, en un estado o condición que aún tenemos que identificar? Un multiverso que, por ejemplo, crea continuamente otros universos. ¿O qué tal si el universo apenas acaba de surgir de la nada? ¿O qué tal si todo lo que conocemos o amamos solo fuera una simulación de computadora creada para la diversión de una especie extraterrestre súper inteligente? Y estoy leyendo esto palabra por palabra. Dice, estas ideas filosóficamente divertidas generalmente no satisfacen a nadie. Sin embargo, nos recuerdan la ignorancia es el estado natural de la mente para un científico investigador. Y esto es importante. Lo que sí sabemos y lo que podemos afirmar sin ninguna duda es que el universo tuvo un comienzo. En estos pequeños párrafos que son el principio de su libro, del cual sí he leído y les invito que es una lectura recomendada para aquellos curiosos que quieren ver los dos puntos de vista y conocer cómo la astrofísica puede ayudar a una mente creyente en el transcurso de la fe cristiana. Lo que sí queda claro después de leer todo esto es que tanto como la ciencia y la fe se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasó antes de que se creara el universo? ¿Quién lo creó? ¿Qué era? ¿Qué es lo que sí existía? Si es que existía algo. Por lo tanto, podemos ver que tanto en la fe cristiana como en la ciencia, en la astrofísica, los dos se trata de un tema del corazón, de creer, de una fe, de algo que no vemos, que no tenemos certeza, pero las evidencias están ahí. Número 2. Significado. ¿Cuál es la importancia del significado, el sentido o el propósito de un ser humano para su vida? Podemos hacernos la idea gracias al libro El hombre en busca del sentido del famoso neurólogo y psicólogo Viktor Frankl, que este libro se lo puede tomar como una tesis / biografía de cómo fue su paso por el campo de concentración nazi Auschwitz y cómo fue liberado al final de este para poder ser una eminencia en el campo de la logoterapia. Una frase de su libro, y lo cito, dice: "La vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito". Ahora, podrías contraargumentar diciendo: Eloy, pero eso lo escribió un creyente en un momento donde tenía que pelear, que tenía que luchar, sobrevivir por su vida. Entonces veamos el otro punto de vista. El nuevo humanismo, el cual fue fundado por el argentino Mario Rodríguez Cobos, dicta así: la filosofía humanista se inspira en la doctrina siloísta, en donde el ser humano aparece abierto al mundo con intencionalidad para actuar sobre su propio destino, y con el lema central de esto: nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo del otro. Lo que nos plantea el nuevo humanismo es que el ser humano sigue siendo el centro del universo y la base de todos los absolutos en la vida. Pero aún el fundador de esta doctrina humanista dijo en una frase: nada tiene sentido en la vida si todo termina con la muerte. Quiero que observen cómo en las dos posturas de un judío sobreviviente de un campo de concentración nazi que se convirtió en una eminencia en la psicología y en la neurología, y otro, un filósofo, un escritor que creó una nueva rama del humanismo, los dos tienen la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y si pasamos a la fe cristiana por estos dos filtros, origen y sentido, nos damos cuenta que nos otorgan dos sentidos que a la vez uno viene primero que el otro. Primero, un sentido personal. El sentido personal lo adquirimos porque una persona tiene libre albedrío. Es la libertad de poder tomar decisiones sin que la mano divina intervenga. Ahora, no me voy a meter en debates teológicos sobre si el libre albedrío tiene intervención divina, media, baja o alta. Lo que sí tengo por certeza y lo que ningún cristiano me puede refutar es que cuando una persona toma la decisión de aceptar a Cristo Jesús en su vida, tiene un segundo sentido, el sentido eterno. Como bien decía el filósofo, nada tiene sentido en la vida si termina en la muerte. Y aún él creía en la trascendencia, en que el ser humano tiene una parte, un componente en su ser que es inmortal. Ahora, usted podría decir que esto se asemeja con el catolicismo, con la fe cristiana,
mañana, pero nosotros creemos que hay una eternidad, que nosotros vamos al Padre y que gracias a que tenemos la sangre de Cristo que nos expía de todo pecado, podemos abrazar esa eternidad confiadamente. Entonces, para ir resumiendo esta primera parte, hemos hablado de cómo la racionalidad o la razón no van contrariamente con la fe o con la creencia, y que estos dos pueden ayudarse entre sí con evidencias y con el uso de la lógica, que es el buen uso de la razón, para poder ayudarnos en nuestra tarea de nuestro camino en Dios. También hemos hablado en los dos primeros filtros en los cuales toda cosmovisión de cada cultura en la humanidad tiene que ser pasada para ser intelectualmente viable. Hemos hablado de origen, hemos hablado de sentido. Ahora, en las próximas partes vamos a hablar de los últimos dos, de la moralidad y el destino. Y para terminar o concluir y cerrar este video, me gustaría darte una palabra de ánimo a las personas que son perseguidas por su fe, o no perseguidas en el sentido de la palabra, pero sí rechazadas o sufren de un acoso verbal o físico. Yo creo que nuestra responsabilidad como cristianos es hacer frente a las personas que nos acusan o que presentan un abuso hacia nuestra fe. Pero hay una gran diferencia en querer defenderla con medios violentos y querer defenderla con la razón. El doctor Ravi Zacharias, uno de mis teólogos favoritos, él presenta que la apologética real es aquella que no elimina a la persona que hace la pregunta, sino que elimina la pregunta en cuestión. Entonces yo reafirmo esta declaración diciendo que nuestro deber no es odiar a la persona que hace la pregunta o que duda de la fe, sino que tenemos que atacar a la pregunta en sí. En esta primera parte te he presentado dos medios o varias frases o varios recursos que bajo el buen uso de la razón, que es la lógica, una persona puede adquirir la fe cristiana y saber que en esta sociedad postmoderna, contemporánea, el hombre pensante puede creer en Dios. Si te gustó esta primera parte, comenta abajo, déjame tu opinión, que lo voy a estar leyendo, y también cómo responderías a estas preguntas sobre origen y sentido, y más adelante sobre moralidad y destino. Así que con esto terminamos, les mando un saludo, un abrazo y estén atentos para la segunda parte.